Hemos tenido unos días muy intensos, también en clave municipal, y de todo ello vamos a hablar. Lo vamos a hacer, como siempre, de la mano de los mejores contertulios que ya nos acompañan. Así que damos la bienvenida ya a Javier Gómez Caloca. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, encantado aquí. Hoy con dos amigos y colaboradores ocasionales a veces que me dejan participar. Y también pues ya casi les ha presentado Javier Gómez Caloca, Beatriz Álvarez, bienvenida, muy buenas tardes también. Muy buenas tardes. Es verdad que rodeada de amigos, y es verdad que aquí a mi derecha el siguiente tertuliano y a mi izquierda y yo a la otra derecha explotamos un poquito a Javier, eso es verdad. Yo creo que todos, porque todos tiramos mucho de él. Y Carlos Hugo Sanz, que bueno, pues le daban también la bienvenida a sus compañeros y bienvenido, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros. Encantado de venir aquí a hablar, además como es con amigos, pues genial, pasaremos un buen rato seguro. Bueno, pues vamos a aprovechar además que estamos rodeados de contertulios que saben y están al tanto de esta actualidad municipal, para hablar de esa última noticia que conocíamos esta semana en clave municipal, y es que bueno, pues el ayuntamiento se llevaba un nuevo varapalo judicial. Están viendo esas imágenes, ya saben con qué tiene relación la noticia de la que hablamos, y es que conocíamos esta semana que el juzgado de lo contencioso administrativo desestimaba el recurso del equipo de gobierno de Miriam Andrés contra el trazado del AVE que está ejecutando Adif en la ciudad. Es curioso porque sí que se admitió y se dio la razón el presentado por la Asociación en Defensa de Soterramiento y Ecologistas en Acción en ese mismo sentido, pero el ayuntamiento se basa en que estas obras no se ajustan a los estudios informativos en los que se concedía a la ciudad el hundimiento de las vías como solución a los problemas de integración del ferrocarril. En este caso, el tribunal dice que la alcaldesa no está legitimada para presentarlo y que tiene que hacerlo el Pleno. Pues hoy precisamente hemos conocido cuál es la respuesta, la reacción del equipo de gobierno de la mano de su concejal de urbanismo, de Álvaro Bilbao. Así de contundente se ha mostrado el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Palencia. El juez se equivoca porque no estamos hablando de un tema de planeamiento urbanístico conforme a la Ley de Urbanismo de Castilla y León y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, sino del control, en este caso, de las obras que se hacen en función de la Ley del Sector Ferroviario. De esta forma anuncia que el Ayuntamiento va a recurrir el auto de lo contencioso administrativo que desestima su demanda contra el trazado de Adif. En este momento no hay ningún tipo de jurisprudencia, en este caso que sea consolidada, que hable de una demanda entre una administración pública, una entidad local, un ayuntamiento contra otra administración como es Adif, en este caso, en el caso de la aprobación de un proyecto constructivo que no cumple un estudio informativo. Entonces es una cuestión nueva en este caso para los juzgados. No entienden que este auto se justifique en que la alcaldesa no tiene potestad para presentar esta demanda. La secretaria general, que es la máxima intérprete en este caso del derecho en esta casa, ha dicho claramente a través de ese informe que el juez se equivoca, que deberíamos de apelar. Ya la secretaria general dijo que la competencia era de la alcaldesa, ya ese catedrático dijo que la competencia era de la alcaldesa, y nos sorprende ahora pues ver este auto. E incluso reprochan al tribunal que haya tardado más de año y medio en pronunciarse. ¿Por qué en año y medio no se han emitido? Si tan seguro en este caso estaba el juez. De esta forma, y pese a este contratiempo, el ayuntamiento va a continuar adelante con su batalla contra Adif en los juzgados. Bueno, pues ya lo han escuchado, Carlos Hugo, dice el concejal que el juez se equivoca. No sé cuál es su opinión. Sí, bueno, es un tema un poco complejo, ¿no? Porque la verdad es que ahora que se ha judicializado a veces se pierde un poco el foco de dónde está el asunto. Si me permites, lo resumo muy rápido. Sí, por favor. Bueno, esto viene, lo que se está en contra del Ayuntamiento y parte de la sociedad civil es en cómo está diseñada un tramo concreto del AVE a Cantabria, que es el tramo que va desde la capital a lo que se llama Palencia Norte, ¿no? Es un tramo de unos kilómetros, muy pocos kilómetros, que está a la salida de la ciudad, en la zona del camino de San Romano, el camino Viejo de Usillos, perdón, y el barrio de San Antonio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pues que cómo encaja el diseño de ese tramo en los estudios informativos o en lo que está decidido para la ciudad, ¿no? Que es el soterramiento. El Ayuntamiento y Ecologistas en Acción y la plataforma consideran que no es posible ese encaje, es decir, que si se hace el proyecto de Palencia Norte según quiere Adif, no se va a poder hacer el soterramiento, pues porque técnicamente no es posible, ¿no? Adif dice que sí. Bueno, en esa discusión no es nueva, esa discusión sabemos que el Ayuntamiento sabe que ese proyecto existe desde el 2021-2022,
y sin embargo no recurrió, que era cuando tenía que haber recurrido. Y bueno, pues después de agotar todos los recursos, reclamaciones a DIF y demás, se ha judicializado el asunto. Por dos partes, una por Ecologistas en Acción y otra por el Ayuntamiento, que es de la que estamos hablando ahora, ¿no? Y la que ayer supimos pues que el juez ha decidido no admitir a trámite ese recurso judicial contra esas obras. No porque esté de acuerdo o porque no esté de acuerdo en el fondo, es decir, en si el diseño de ese tramo es compatible con el soterramiento, no. Lo que hace el juez es decir, oiga, mira, es que quien ha presentado ese recurso es la alcaldesa y yo considero que el que tenía que haberlo presentado es el Pleno, porque en un ayuntamiento de Palencia, el responsable de aprobar o no aprobar asuntos relacionados con el urbanismo de la ciudad es el Pleno, no es la alcaldesa. Claro, ayer cuando tuvimos conocimiento del auto, pues nos sorprendió un poco, nos sorprendió los que estamos más encima del tema, porque claro, nos preguntamos cómo es posible que el ayuntamiento haya fallado en algo tan básico, o que hubiese fallado en algo tan básico como es quién tenía que presentar, quién tenía que dar la orden de presentar ese recurso. Entonces no teníamos explicación. Hoy la explicación que ha dado el ayuntamiento en el que se basa ese recurso, esa decisión que ha tomado el juez, es decir, no, es que el juez se ha equivocado. No es una opinión política, es decir, no es, lo ha dicho el concejal de urbanismo y a lo mejor alguien puede pensar que se trata de una opinión suya como político, como concejal del ayuntamiento, no, está muy bien asentada en un informe que ha hecho la secretaria general del ayuntamiento, en el que dice que efectivamente lo que viene a decir ese informe es decir, no, es que no estamos hablando del urbanismo de la ciudad, lo que estamos hablando es de si ADIF ha cumplido o no ha cumplido la ley ferroviaria. Entonces, y eso sí que es decisión de la alcaldesa. Entonces, ahí va a estar el quite de si tiene razón o no tiene razón el ayuntamiento. El asunto es clave. ¿Por qué? Porque si no se le da ahora en la siguiente instancia la razón al ayuntamiento, el ayuntamiento va a quedar fuera de cualquier pleito que pueda llevar a cabo para defender el soterramiento en la ciudad. Es decir, queda fuera. El ayuntamiento no va a tener voz y la única voz que de momento queda activa, en la que también hay un recurso, es la que planteó Ecologistas en Acción junto a la plataforma por el soterramiento, que es la que está todavía viva, digamos de una forma. Pero vamos a ver cuál es el camino que sigue ese recurso y si al final la instancia superior, que es la Sala de Audiencia Nacional, pues le da la razón al ayuntamiento o por el contrario ratifica lo que ha dicho el juez y ahí se acaba el recorrido del ayuntamiento en este asunto. Vea que también estaba presente cuando el concejal ha pronunciado sus palabras. El informe que es bastante contundente porque viene a decir que el propio auto del contencioso administrativo cae en una incongruencia tremenda porque lo que decía Carlos Hugo y lo que decía un poco también Álvaro Bilbao, no habla de la ley de Castilla y León de urbanismo y demás, mientras que ellos lo llevan por la ley ferroviaria. Para empezar, si cogemos la ley ferroviaria, las vías del tren no pueden estar a 3 metros de las casas porque lo prohíbe terminantemente. O sea, es decir, es que no tiene tampoco ningún sentido. A mí otra de las cosas que me llamó la atención esta misma semana, que también reconocían, que es que a día de hoy todavía no tienen el proyecto constructivo real de lo que se está haciendo en Palencia. O sea, está levantado medio Salto del Carnero, se está haciendo, y el proyecto constructivo completo, lo que se está desarrollando, todavía no está en el ayuntamiento, no lo tienen. Entonces, yo es que es algo que no termino de entender. O sea, es una sensación, yo creo que de indefensión y de absurdo, porque es que no tengo otra palabra, es que es absurdo. ¿Cómo puedes estar destrozando una ciudad? Era a propósito de ese recurso que también se presentaba contra lo de los muros, las pantallas acústicas, y decía, es que todavía no tenemos el proyecto constructivo completo. Pues no lo sé, no lo entiendo. Yo espero que ahora en esta instancia sí que se dé la razón. De hecho, fíjate que hemos llegado incluso, a veces en tertulias, vamos a decir, entre amigos, de decir, el ayuntamiento, ¿estáis seguros que habrá presentado el recurso? Porque no es posible que haya pasado tanto tiempo, y yo ahí sí le doy la razón al concejal, 1 año y medio para decir lo que han dicho, pues tampoco
que tampoco está muy fundamentado. Año y medio para decir si lo admite a trámite o no. Es decir, Eso, que realmente si da la razón, porque ese recurso lo contrarrestó Adif con otro recurso, digamos, y dijo, no, esto no es admitible. Entonces, el juez da la razón al abogado del Estado, que es lo que presenta Adif. Es decir, ni siquiera entra al fondo. Claro, porque para decir, claro, doy la razón a uno o doy la razón como a ha sucedido otro. en el caso de Ecologistas en Acción. Sí. La sentencia que da la razón a Ecologistas en Acción sí que entra al fondo, este caso o al fondo del asunto. En este caso no, en este nada. caso ni siquiera dice, no, es que esto es como pues si hubiese un funcionario que ha dicho, oye, mira, es que esto no se tenía que haber presentado aquí, tome usted y lléveselo de aquí. Y claro, para eso año y medio, pues efectivamente, yo entiendo que, hombre, los tiempos, me imagino que en la Audiencia Nacional no son los tiempos que de aquí, de los juzgados de aquí, pero vamos, me parece un tiempo muy largo para una decisión que es si admito o no admito a trámite este asunto. Javier, ¿cómo ve este conflicto? Bueno, ellos saben más de este asunto, ¿no? Yo voy a decir algunas cosas desde otro punto de vista, después de un apunte inicial sobre asuntos de competencia de órganos municipales. Tiene que haber siempre un informe específico y obligatorio de la Secretaría General. Entonces, cuando se presentó esta demanda, tuvo que haber un informe de Secretaría General que dijera que la competente era la alcaldía. Por eso supongo que ahora se parte de ese supuesto, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, yo recomiendo a los que nos están viendo que tienen todavía tiempo, lean hoy el artículo de Carlos Hugo en El Palentino, que hace una perfecta historia de todo esto, ¿no? Desde el punto de vista político, estamos en una situación ciertamente paradójica. Los causantes de lo que se está produciendo, que son los que en los años 2020, 2021 y 2022 no respondieron a las modificaciones que hizo Adif, paradójicamente, unos no se van a beneficiar de nada porque ya no existen, que son ciudadanos, ¿no? Pero los otros sí. Paradójicamente el Partido Popular puede salir beneficiado de toda esta situación, ¿eh? Y luego, otra cosa, lo del salto del Carnero, que más bien va a ser un hostiazo del Carnero para el equipo de gobierno y sobre todo para la alcaldesa, ¿no? Aunque nos va a dejar a la ciudad una situación de muerte en vida, es decir, es no solo el salto del Carnero, sino el asunto de las pantallas, el asunto de definitivamente adiós al soterramiento, para esta ciudad yo creo que es terriblemente negativo, es decir, en un momento que incluso estamos recuperando población y demás, que la ciudad podría ser hasta atractiva para que venga gente de fuera, pues todo esto nos mantiene en una melancolía que nos dura ya 40 años o más, ¿no? Y lo de Adif, que al final es lo del ministerio, que al final lo que ve la gente es que nos están humillando. Es decir, en este caso, desde Madrid, Adif está humillando a esta ciudad, como posiblemente esté haciendo con otras, ¿no? Pero la sensación que yo tengo, y que creo que es la que tiene la gente, en estos momentos estamos entre la fase de admitir la derrota ya por fin, o intentar plantear todavía algunas batallas, como fue la manifestación del otro día, ¿no? Pero todas estas noticias nos ponen en muy mala situación desde mi punto de vista, y paradójicamente los posibles beneficiados son los causantes del atropello. Pues sí, yo te voy a llevar la contraria en una cosa, y es que yo creo que beneficiados en esto no hay nadie, porque vamos a salir perjudicados todos los palentinos, seamos los que seamos, porque si de verdad esto se lleva a cabo, yo creo que es que todavía en Palencia hay mucha gente, porque todavía hablas en la calle con la gente no es consciente no es consciente de la aberración que se va a hacer en Palencia. Es que yo ya estoy viendo tirar las vallas por ahí abajo. Sí. Primero, la aberración, y segundo, hombre, hay ingenieros y demás. Yo coger un AVE que según salga de Palencia o para entrar en Palencia va a bajar de una altura de 20 metros, prácticamente a la entrada de la ciudad, como un día entre un poquito fuerte. Ojalá que no tengamos que lamentarlo, pero desde luego es que me parece una barbaridad. Vea, solo nos falta que no es que entre fuerte, que venga de lado, ya, ¿sabes? Sí. Entonces, si ya viene de lado, pues ya se arregla del todo. Si nos atropella... Porque claro, la base que siempre se está defendiendo es el interés general. Mañana llega Adif y dice, no, voy a meter la vía por la calle Mayor.
Bueno, y eso, como es interés general, pues interés general. Yo sigo sin entender por qué esa aberración, o sea, y ese empeño en haberlo hecho así, cuando además está demostrado con estudios, es infinitamente más caro tal y como se está haciendo que como se iba a hacer inicialmente. No me extraña que los vecinos del Camino Viejo de Usillos estén desesperados, porque yo es que pienso que cualquiera que pase por allí, es que no puedes vivir a 3 metros, que abres la ventana y te encuentras en la pilastra de los trenes, y ya se nos ponen pues ya todo lo de las pantallas y demás, pues bueno, pues crearán varias ciudades o varios territorios aislados completamente unos de otros, unos un por un apunte lado, sobre otros las por otros, pantallas. que es terrorífico. Yo vivo por la parte de abajo, por Carlos Chiquilla, por ahí, y ya están tirando la valla que hay ahora y demás, ¿no? Un apunte. Yo no quiero que pongan las pantallas, no creo que sea necesario tampoco, pero también puede suceder una cosa: si una vez que tiren todo y viene un juez y paraliza eso, lo que están poniendo son vallas endebles que se hacen así, se caen. Es decir, se va a crear ahí durante un periodo de tiempo un problema de seguridad también, ¿eh? Es decir, yo creo que está hecho todo sin cabeza, porque están tirando todo. Hay dos todo, tipos. no tiran un poco y empezamos a hacer. El problema es no, que las están tirando pantallas- todo. Es que se está juntando muchas cosas. Sí. Se que está va todo a la juntando, vez. claro, es que nos ha pillado el tren y nunca mejor dicho, ¿no? Es decir, hay un proyecto que ya lleva un tiempo en marcha y que no da ningún problema, que es que se está habilitando la entrada desde la zona sur de la ciudad, desde la zona de Francisco Villa y más allá, la universidad y demás, hacia la ciudad, de las vías y con una vía más, ancho internacional y demás. Ese proyecto no ha tenido nunca un problema, es decir, sigue adelante, se ha hecho perfectamente y demás. Claro, para terminar la última fase de esas obras, pues están tirando allí vallas y ya están poniendo unas de obra y demás, que no van a ser las definitivas, aunque al principio es verdad que temimos todos que fuesen las que iban a poner, pero digamos que eso entra parte de la zona de trabajo en la que Adif va a estar trabajando estos meses en esa zona de la ciudad, ¿no? Claro, luego se junta que no debe haber un solo contrato de vallas, debe haber dos. Unas son las altas estas enormes, horrorosas, de 7 metros, verdes y demás, que son como un muro, nunca mejor dicho, y otras que se parecen mucho a las que hay en la zona de Isla Dos Aguas, que son pues un pequeño muro con listones metálicos seguidos y demás. Bueno, Pero que son yo creo 3 metros la parte de sí, hormigón, pero digamos que es menos, la parte esa del muro es algo más bajo y las vallas esas, digamos que es menos, tiene menos impacto que esos muros que son las de 7 metros. El otro día subía yo con mi hija y íbamos Estaba, hablando de sí. eso, ¿no? Entonces me decía, ¿pero cuántos son 7 metros? Entonces, Es una burrada. cuando llegamos, íbamos por la calle Jardines, ¿no? Cuando llegamos a la pasarela de Villalobos, ¿no? Que pasa el puente por arriba, digo, pues más o menos esos serán 8 metros. Claro. Dice, ¿pero cómo van a poner? Digo, si son 7, claro, calcula un poquitín menos. Claro, Es claro, decir, claro, es un claro. auténtico Auténtica disparate. Y entonces yo lo que me pregunto es, ahora ya pasa el AVE por Palencia. Pasa Ahora hace mucho. Pasa el 10, de León y sí, pasa 10 años. Cantabria. Bueno, el el que viene. Asturias-Madrid, la zona. Y entonces no había ruido. Y ahora como hacemos el de Cantabria, entonces sí que hay ruido y tenemos que poner las pantallas monstruosas. Es que no, es que eso, Pues es que a mí me parece un el despropósito. AVE todo, no, yo de vivo al lado de las principio a vías, no hace ruido. Posiblemente los trenes que más ruido, que no tampoco las de tanto, mercancías. son los de mercancías. Es decir, el AVE no hace ruido. No solo para la AVE, es decir, que Ya. esto lo he explicado, viene de la transposición europea, que siempre tal, de ruidos y demás. Aquí Yo pues solo lo una explicaron cosa, el otro creo día, midieron los niveles y se Creo que supone habría que ponerlos, acabar pero- con esta historia. Creo que hay una cosa que se llama Palencia Sociedad de Alta Velocidad o algo así, que ahí está, que está muerta. Creo que el ayuntamiento puede convocarla por su parte, por el porcentaje de participación que tienen, y yo creo que se debería convocar la Sociedad Palencia Alta Velocidad y allí ya decidir lo que haya que decidir. Es decir, porque en Valladolid tienen otro problema y van a disolver hasta la sociedad. Pues igual hay que disolverla. El problema es que lo que siempre se ha reivindicado en Palencia es que Valladolid nunca ha tenido aprobado Ya. los estudios, o sea, el soterramiento, porque no lo ha tenido aprobado nunca, siempre ha tenido aprobado esa integración, vamos a decir de alguna manera, amable en la ciudad,
Y Palencia sí lo tiene aprobado, y lo tiene aprobado desde hace muchos más años que muchas otras ciudades en las que se ha aprobado posteriormente, algunas hace relativamente poco. Aquí presentan unos costes absolutamente, vamos, disparatados y absurdos, porque tampoco los cree nadie, y resulta que donde se está llevando a cabo ese soterramiento en otras ciudades cuestan la mitad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Palencia es más caro? Es que yo lo siento, pero no termino de entender, se me escapa todo lo que tiene que ver con el tema de Adif. Y luego, por terminar, el hecho de que el juez vaya o no vaya a dar la razón, es decir, si al final da la razón a la ciudad y dice que ese tramo no respeta el soterramiento y que debería respetarse el soterramiento, no significa que se vaya a hacer. Es decir, que podemos tener un apoyo, claro, pero no significa. Con este gobierno, y lo ha dicho claramente el ministro, ha dicho que no se va a hacer el soterramiento. Y además lo dijo aquí en Palencia. Hace 15 años que el Tribunal Supremo, creo, ya dijo que había que tirar el hotel ese del Algarrobico que está en... Sí. Y de momento ahí sí. Efectivamente. Pero una cosa es que nos soterren, pero que no nos hagan la barbaridad que nos quieren hacer. Tendrán que modificar el proyecto o llegar a... veremos qué decisión toma el juez de si un mal menor o aguantar hasta que... Pero que está claro que ahora mismo, con el gobierno que hay, lo de hacer el soterramiento no se plantea. Claro, o sea, en Palencia no se plantea. Y el que venga. Y el que venga, pues me imagino que como los que vendrán atrás, bueno, habrá que preguntarles. Bueno, si hay en 2017 campaña electoral, pues tendremos que preguntarle a los candidatos que vengan si quieren o no quieren soterramiento. Vamos a hablar ahora de esa restricción que ha anunciado esta semana el Ministerio precisamente para las granjas de todo el país para intentar evitar la propagación de la gripe aviar. Hemos estado en una granja de la provincia de Palencia, en concreto ubicada en Villamartín de Campos, para saber cómo lo están viviendo y cuál es el protocolo a seguir desde allí. Desde esta granja de patos de Villamartín de Campos, en Palencia, llevaban meses atentos a la evolución de la gripe aviar y desde un primer momento decidieron tomar medidas. Bajamos el censo ganadero, es decir, que hemos reducido el número de patos para que en un momento dado no sea un estrés para el animal meter muchos animales. Entonces es verdad que aquí tenemos menos animales, lo que nos permite tenerlos en buenas condiciones. Han reducido su explotación en un 25%. Tenemos 9.000 patos cuando tendríamos que tener 12.000 en esta época. Si la enfermedad llegara a sus patos, su granja podría estar completamente vacía en un periodo de entre 3 y 6 meses. Y vas a tener que limpiar, desinfectar, vaciar todo el abono, desinfectar de nuevo, quitar todo el pienso, desinfectar. Eso puede durar un lapso de hasta 3 meses. Piden que España lleve a cabo medidas como las de otros países como Francia o China para que el confinamiento y el sacrificio de los animales no sean la única solución. La vacuna existe, se está llevando a cabo en ciertos países, ¿no? En terceros países como China. Francia también vacuna ciertas aves desde hace 2 años. Y yo creo personalmente que podría ser una vía. Castilla y León es la comunidad más afectada, con la mitad de focos del país. Bueno, pues parece mentira, ¿no, Javier?, que todavía a estas alturas pues no se ponga en marcha pues esa medida, por ejemplo, esa vacuna, y haya que terminar sacrificando a miles de aves. Sí, bueno, desconozco el asunto de la vacuna, ¿no? Pero este tipo de... no este tipo, sino... enfermedades que llegan a las cabañas también de vacas, etcétera, etcétera, pues ocasionan serios problemas para los ganaderos, ¿no? Estoy pensando también cuando la brucelosis y todas estas cosas, ¿no? Que te sale un resultado y tienes que sacrificar todas las vacas, ¿no? Entonces, en este caso, pues sacrificar todos los patos o todas las gallinas que tienen, pues es un problema enorme para el que le afecta, pero también que nos sirva para reflexionar en algunas cosas, es decir, las vacunas son importantes para las personas y para los animales y muchas veces son la única solución. Luego, también curiosamente, quien está sufriendo más la gripe aviar o lo puede sufrir más son aquellas granjas que estaban apostando por tener animales en libertad. Es decir, yo recuerdo estar en alguna granja de gallinas de estas de antes, que estaban todas ahí apelotonadas en jaulas y demás, pues como están bajo techo, pues no tienen ningún problema, ¿no? Pero afecta, claro, los que tienen contacto con las aves, porque esto viene de las aves, ¿no? No viene como
circula por ahí por algunas redes, nadie nos está fumigando, ni fumigando, ¿no? Es decir, esto viene de las aves. Entonces, en este momento las aves están migrando para África, y hasta que no, según decía un experto en esto, hasta que no pase todo ese periodo que puede durar 3 o 4 semanas y todas las aves vuelvan para el sur, pues el riesgo de contagio, claro, es enorme, porque las aves, si ven comida abajo, pues van a bajar a comer, y entonces ya hay contacto con las gallinas, con los patos y demás, y ya tenemos el problema, ¿no? Los primeros que lo van a sufrir, lo están sufriendo, son los ganaderos. Lo estamos sufriendo ya también todos, porque hoy salía el IPC y los precios de los huevos pues estaban subiendo, pero ya este último mes han subido otro 8%, o sea, una barbaridad así. Se va a ser más caro comer una tortilla de patata que un filete de terneras, casi, ya dentro de poco, ¿no? Por lo tanto, estas cosas al final nos afectan a todos. Esperemos que se controle. Si hay vacunas, yo no sé si para este año ya será posible, porque si es cosa de 4 semanas o así, pues ya será igual tarde, ¿no? Pero que todo lo que se ponga en marcha para evitar estas consecuencias, pues sea bienvenido. Bea, no sé si coincide con Javier. Pues es que es complicado, es que es verdad. Antes hablábamos de esas condiciones malas en las que estaban muchas veces, pues eso, las gallinas en esas macrogranjas que había. Quienes apostaban por tenerlas en libertad, ahora no las pueden tener en libertad. Es muy complicado. Sí que es cierto que es un problema que es recurrente, que por lo que sea cada vez va más, y entonces las únicas medidas son de prevención. Hablabas de la importancia de las vacunas. Cada vez hay menos gente que se vacuna, ni de la gripe ni de nada. No sé si es que en los humanos, pero en los animales pues exactamente lo mismo. Es decir, si es la única medida, pues habrá que apostar por ella, pero que luego, desde luego, lo pagamos todos. Ahora, eso sí, si hablas con cualquiera de las personas de ganaderos, de aves, te dicen que hay que mantener la tranquilidad, porque ahora está todo, o sea, si de por sí ya está controlado, ahora está todo mucho más controlado, es decir, y no afecta al consumo, que no afecta al consumo, porque ya también es lo que estamos hablando, ya empiezan también los bulos, pues igual que nos fumigan, pues que vamos a salir volando como las aves, porque son estas cosas que las redes sociales tienen muchas veces mucho peligro. Entonces, pues vamos a estar tranquilos, y realmente quienes preocupan son quienes viven de ello, porque claro, si tú tienes que, como decía de Prado ahí en el vídeo, tienes que matar todos los animales, llevar a cabo todo ese proceso, y te tienes que tirar entre 3 o 4 meses, vuelve a coger animales y empieza de cero, es que es tremendo, ¿eh? El Ministerio ha impuesto ha puesto restricciones esta semana, pero al final los empresarios o ganaderos, Carlos Hugo, son los primeros que han tomado medidas antes de que se declare, porque son los primeros interesados, ¿no?, en proteger a los animales. Al final, el que su modo de vida depende de este sector, no espera. Yo, de hecho, creo que incluso ha actuado algo tarde el gobierno, porque primero dio un confinamiento parcial que solo afectaba, en Palencia creo que eran muy pocos municipios, los que estaban alrededor de las lagunas, de la Nava y demás, donde se concentran las aves que migran, y hoy, o hasta hoy, creo que no ha sido el día en el que ha decretado el cierre total. Entonces me parece que actúa un poco tarde, sobre todo porque en Olmedo, aquí al lado, como quien dice, ya hace semanas, incluso meses, que ya se había detectado más de un caso, y que obligó a sacrificar a todos los animales de la explotación. Entonces yo creo que aquellos profesionales cuyo modo de vida pues depende ya han tomado medidas, están informados, saben cómo actuar y demás, pero bueno, por el camino se puede llevar a medios productores que no han tenido capacidad o posibilidad de tomar las medidas adecuadas, o que tienen capacidad, porque claro, es complicado meter todas las aves en una nave, y sobre todo cuando, lo que han hablado mis compañeros, ¿no?, cuando en muchos casos se han acondicionado para ese bienestar animal que reclamamos los consumidores, ¿no? Entonces bueno, confiamos en que no haya más casos, en que pase. Lo bueno que yo creo que es que
En cuanto se detecta uno y las autoridades sanitarias saben identificar y ven la trazabilidad, que tienen mucha información para que no vaya más allá el problema y se pueda acotar y bueno, pues que pasen estas 4 o 5 semanas y que podamos volver a la normalidad y que ojalá bajen un poco los huevos. El precio de los huevos, que al final los consumidores es donde lo notamos. Y cambiamos radicalmente de asunto, nos vamos a hablar de deporte. Ahora toca hablar del deporte palentino porque este fin de semana hay derbi entre 2 equipos de fútbol de la capital. Hablamos del Palencia Cristo Atlético y del Palencia Club de Fútbol, y antes de que ese partido se juegue en el campo, pues ya ha generado bastante polémica, sobre todo a través de redes sociales. Vean. Este domingo se jugará el derbi entre el Palencia Cristo Atlético y el Palencia Club de Fútbol, pero en las últimas horas este cartel publicado por el Palencia Club de Fútbol ha generado una polémica en redes sociales. Un cartel en el que el Palencia Cristo Atlético aparece solo como Cristo y en el que se habla de un equipo del barrio del Cristo que ha provocado reacciones entre aficionados. Muchos lo han interpretado como una manera de restar importancia al rival, mientras otros reaccionaron con humor. La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha intervenido defendiendo al Palencia Cristo Atlético. Y luego están los que ni saben ser ni saben estar. Por cierto, el Cristo me parece lo más emblemático de la ciudad. No es de un barrio, es de nuestra ciudad. El presidente del Palencia Club de Fútbol, Sadok Moumni, ha respondido directamente a la alcaldesa, criticando que se centrara en un simple cartel, dice, y recordando las dificultades del deporte local. Sin embargo, esta mañana el club ha publicado un comunicado aclarando que la forma Cristo es tradicional y cercana y que el cartel celebra la identidad del Cristo del Otero, símbolo de toda la ciudad. Más de 30.000 personas ya han visto el cartel y el club insiste en que el objetivo es promocionar un derbi sano y lleno de respeto. Este domingo a las 6 de la tarde es momento de acudir a la nueva balastera para animar a los equipos y disfrutar del fútbol palentino. Bueno, pues calentando el derbi, nunca mejor dicho, ¿no, Carlos Hugo? Sí, mira que Sí, cuando hablamos de deporte a ver. Sí, pero vamos a ver, si me dices que es que unos están en primera división y los otros pero que están en la misma categoría, es que no creo que estén como para decirle nada al de al lado. Me parece una falta de respeto. Ha funcionado porque estamos hablando de esta tertulia de ellos, o sea que... Pero no dejas una falta de respeto, ahora, es decir, que te creas que eres superior, estás en la misma categoría. Perdona, más mérito todavía tiene el Cristo... Y hablo sin ser de ninguno de los dos equipos. Más mérito todavía tiene el Cristo Atlético, en este caso, que está en la misma categoría que tú, si es, como tú dices, un equipo del barrio. ¿No? Digo yo. Sí, con ese... Bueno, pero con ese argumento, sí, con ese argumento claro, tienes... Al final mucha gente ha visto el cartel, razón, mucha gente sabe que hay derbi el fin de semana. Promocionar separando pues tampoco tiene mucho sentido, la verdad. Si ya de por sí el fútbol no tiene mucho aquí en Palencia, pues... Ha sido una puya, cierta falta de respeto. Lo que se mueve en las redes para que te den el me gusta, el compartir y demás, tiene que ser cosas de este tipo. Vosotros en la radio tenéis todos los días, acabáis el programa con las 3 noticias más vistas. ¿Cuáles son siempre las 3 más oídas? Los sucesos. Todos los sucesos. Claro. Es decir, lo que mueve son estas cosas, sucesos, disputas, es decir, el morbo. Si el cartel hubiera puesto un cartel, el partido de todos y una foto dándose un abrazo los dos presidentes, no hubiera entrado nadie. O sí, porque lo dudo, hubiera sido igual de llamativo y de igual de extraño. Lo dudo. Yo creo que el Cristo no es el equipo del barrio del Cristo, el Cristo es un equipo de los que hay en Palencia. Claro. Los unos y los otros son tan eficientes en el asunto que no se ponen de acuerdo para que esta ciudad solo tuviera un equipo que diera prestigio a un estadio en el que el equipo por lo menos estuviera en el segundo escalón, ¿no? Y les está dando una lección el baloncesto. Por ejemplo, es decir, esta ciudad se ha hecho del baloncesto por una buena gestión, y sin embargo en el fútbol el año pasado, cada X tiempo pasa como las asociaciones de hostelería, y que no se me enfaden, cada X tiempo se reúnen las dos asociaciones de hostelería a ver si se juntan, ¿no? Y las de los taxis. Y las de los taxis. Y aunque en el taxi, en una de los taxis quedaba, quedaba uno o dos, ¿no? Dos. Pero siguen quedando. Y el Cristo es el equipo no solo del barrio del Cristo, de la misma manera que el Cristo, la estatua, la escultura o como se diga del Cristo, no es del barrio del Cristo, es el barrio de toda la ciudad.
Pero hasta no hace tanto, parece que solo se entendía que era el barrio del Cristo, porque aquello estaba abandonado por parte del ayuntamiento. Recuerdo que eso se empezó a hablar cuando un buen amigo mío tomó la presidencia de la Asociación del Barrio del Cristo, Miguel Ángel Brujera, y lo que él decía es que esto es de Palencia, no es de nuestro barrio. Claro. Pero bueno, a mí lo que me preocupa es que algún descerebrado vaya el día al partido y por buscar bronca y tal, además, pues la monte y agreda a alguien o haga algo que no tenga que hacer. Es lo único que tal. Lo demás, bueno, pues me parece que tienen cosas en las que trabajar más importantes que sí, que se pongan a trabajar para hacer un equipo de la ciudad. Sí. Efectivamente. De una ciudad de 70. Hay equipos en primera división de ciudades de 50.000 habitantes, no digo ya el Villarreal, que juega la Champions. Somos la única capital de provincia, no sé si esta Ciudad Real también, que no tiene un equipo en una categoría profesional. Pero o sea, con eso lo dice todo. Tendrá mucho que ver los egos. El fútbol arrastra, históricamente arrastra mucha más gente que por ejemplo, que el baloncesto. O sea, es que no tiene lugar a dudas, menos en Palencia. Vamos al revés. ¿Por qué? Pues porque no hay equipo de fútbol. No, pero en Palencia iba mucha gente. Yo he ido al fútbol mucho. Y yo el día que... es que no se me olvidará, el día del derbi contra el Burgos, en el que nos fuimos los dos a categoría, la perdimos porque fueron incapaces de llegar a un acuerdo en tal. Yo ese día dije, lo siento mucho, pero yo no vuelvo a ver un partido de fútbol de estos ni de ningún otro. Y desde ese día no piso la balastera. Pero es cierto que era porque es la impotencia de decir, es que no hay nadie en esta ciudad que sea capaz de plantear un proyecto primero serio, que ellos no lo van a hacer de chiste y quien se pone al frente no lo hace por hacer la gracia o yo creo que quieren prosperar, pero sí que sea capaz de concitar un apoyo unánime de todos los palentinos, de despertar cierta ilusión y tal. Pero es que somos, en el momento lo que en el que se tuerce la cosa. Da igual el fútbol, que lo que hablemos tiene que ser, si hay una asociación, hay que extinguirse y crear otra. O sea, en lugar de ir todos a una, que es como, es que realmente tú cómo logras yendo todos a una. Y aquí es al contrario, vamos a dos y a tres, porque hemos llegado a tener hasta 4 asociaciones, por ejemplo, de comercio. Sí. Hasta 4. 3 de hostelería, pues sí. Es que la lista es larga. Es absurdo. Pero vamos, que ya te digo, casi mejor ya ver el becerril. Y así que nos da más alegría, sí. Pero ninguna opinión sobre la intervención de Miriam Andrés. Ya, tampoco lo hablamos, ¿no? Que para no sea que se mete ahí tampoco la alcaldesa. Vamos a ver, claro. es que muchas veces también nos olvidamos que la alcaldesa, además de alcaldesa, es persona. Claro, lógicamente ella también tendrá sus opiniones personales, y entonces si ella, su cuenta de Twitter es su cuenta, no es de alcaldesa de Palencia, es de Miriam Andrés, pues no le ha parecido bien, pues ¿por qué no lo va a decir? Hombre, esto viene Yo hubiera dicho otra cosa, hubiera dicho, ahora, poneros de acuerdo, dar a esta ciudad un equipo que la ciudad merece y no nos metáis en más divisiones que bastante tenemos. Creo que las palabras de la alcaldesa viene de otra polémica que ha habido hace poco con el Palencia respecto a cómo estaban las instalaciones deportivas y cómo el club le recriminó y demás, con razón. Pero creo que viene por ahí. Creo que ha dicho la alcaldesa, espera que ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí contar algo. La venganza es un plato, claro, ¿no? Que se sirve creo frío. que su intervención está más por ahí, teniendo razón como tenía el club, que es cierto que las instalaciones deportivas de la ciudad necesitan una inversión fuerte desde hace tiempo y creo que no es ningún secreto, pero claro, es decir, bueno, pues al final yo creo que es un ajuste de cuenta de tú me has puesto la cara colorada en redes sociales, ahora no te preocupes que ahora me toca a mí ponértela y así queda mucho del mundo del fútbol. Van a ver enseguida cómo es la lotería, que nos gusta mucho y mucho en Valencia. Ahí tenemos el tradicional anuncio, es la historia de lo que hay detrás de un décimo enmarcado que alguien compró en un mercadillo. La compradora descubre que el número estaba premiado con un 5º premio, pero de hace 30 años. Y la pregunta es porque su propietario decidió no cobrarlo y enmarcarlo. La duda la lleva a investigar hasta que encuentra a su dueño, que decidió no cobrarlo porque se lo regaló su hija con un mensaje en el dorso en el que decía que iba a ser abuelo. Un recuerdo más importante que el premio en metálico. Es el anuncio de la lotería de Navidad de este año que nos invita a gastar o invertir según se vea en este sorteo. Algo que, como decimos, se hace mucho en Palencia, y si cada palentino de media, el estudio dice que vamos a gastar unos 149,4 euros.
Loterías y Apuestas del Estado ha consignado billetes para el sorteo extraordinario de la Navidad por importe de 289,6 millones de euros. Supone 8,4 millones más que en el sorteo de 2024 y la estimación es que cada castellano y leonés gaste 121,8 euros de media. Es un dato muy por encima de la media nacional de 76,08 euros por habitante. Castilla y León es de nuevo la comunidad que registra el mayor gasto medio por habitante y a nivel provincial hay datos más que destacados. Soria vuelve a ser la provincia de España y de la comunidad donde más dinero se gastará en el sorteo de la Navidad, con una media de 285,09 euros por habitante. Inmediatamente después, en la segunda posición de este ranking, Palencia, en este caso con 149,4 euros. Le siguen de cerca Burgos y más lejos el resto de territorios. Este es el registro de las veces que el gordo ha tocado a nuestra puerta. En la capital palentina en 1892, 1986 y 2013. En Becerril de Campos en 2023. En Saldaña en 2010 y en Venta de Baños en 1963. Pues para ser la segunda provincia que más gasta en lotería, Bea, la suerte no nos acompaña demasiado, ¿no? No, a mí en la lotería nada, no, pues eso, un reintegro y dando gracias, no. La participación que tiene ahí encima de la mesa es la que va a tocar este año. La enseño del revés. ¿La enmarca? No, yo la cobro, lo siento mucho. Porque yo te voy a decir una cosa, un quinto premio de hoy en día, pues no, ¿Cuánto es? Pues son 30.000 euros, no vas a ningún, no sé cuánto es, o sea, se lo he dicho por decir, pero vamos, no vas así como muy lejos. Pero de hace 30 años te sacaba de bastante, ¿eh? Yo tengo mis dudas de eso. El anuncio, yo lo he visto esta mañana, el anuncio es muy bonito, está muy bien hecho y cuenta una historia pues muy navideña, ¿no? Pero yo entiendo que si a mí me toca un quinto premio, pues además ahora hay unas máquinas de escanear a color que son preciosas, ¿no? Es una foto haríamos un escáner del décimo, lo ponemos en el marco y con el otro a cobrar. Hombre, pero vamos. A cobrar. Eso... Yo estoy enfadado porque me habéis hecho spoilers, que no lo habéis visto y me habéis contado al final. Así que, pero bueno, veré. Dura 5 minutos el anuncio. Por eso, así sí, que es que eso me ha pasado a mí. Porque, pero ya ahora empezarán ya enseguida con la versión abreviada. El resumen que se emite por televisión. A los periodistas, a los medios nos los manda los anuncios online para verlo. Y los anuncios de la lotería últimamente son de los más esperados, ¿no? Como yo recuerdo el primer anuncio del año después de las uvas, que antes, ¿no? Todo el año para los Yankees, el anuncio que dan en el intermedio del partido ese del fútbol americano y todo eso, es decir, son referencias, y los de la lotería últimamente pues son, todo el mundo les está esperando, ¿no? Además creo que se murió el hombre este que era calvo. Sí, el calvo de la lotería. Sí, esta semana, ¿no? Sí. Se ha conocido esta año, semana, pero se ha muerto hace más tiempo. Sí. De todas formas, el día de la lotería para nosotros no es un día precisamente muy festivo. Es un día bonito. Sí, pero trabajamos como... Pero es un día complicado, sí, para los periodistas. No sé porque si toca... Y, por ejemplo, si tocara el gordo aquí en el Palentino y eso, ¿cómo se trabajaría ese día? Con dificultad. Que saliera pronto por la mañana, ¿eh? Pero además es que saliera a las 9 y 10 o así. Si toca en el diario Palentino, también toca en la televisión. Por eso, digo, pero que salieran a las 9 y 10 o así. A ver si no encontraban quien hiciera las noticias. Sería más complicado el día siguiente, a lo mejor. Al día siguiente igual no venía nadie. Al día siguiente sería más complicado, a la vuelta de las Navidades. Pero mira, así se adelanta lo de no trabajar. Pues yo recuerdo, bueno, y lo mantengo ahí, ¿no? Desde niño, que el día de la lotería para mí siempre es el día que empieza la Navidad. Que ahora empieza ya, que si no sé cuándo enchufa el de Vigo, la luz y todo eso, ¿no? Hoy, pues hoy o mañana. Pero no para sé. mí la Navidad empieza cuando pones la radio por la mañana y está y solía coincidir con el día que te daban las vacaciones en el cole, entonces ya era todo ya muy navideño. Sí. En cuanto a la consignación, bueno, pues Soria, ¿no? Vuelve a liderar otra vez. Yo he vivido en Soria. Porque tocó el gordo 2 años seguidos. Mira, ¿no? yo he vivido en Soria y el año que yo llegué a vivir a Soria, yo llegué, pues yo juraría que fue como el 20 de diciembre o algo así, y fue el año que tocó al Frente Rojillo, que fue el año que el Numancia había jugado contra el Barça en la Copa del Rey. El Frente Rojillo era en ese momento, no sé si lo sigue siendo, bueno, yo no he visto una ciudad, porque llevaba, menos los que acabamos de llegar, llevaba participaciones allí todo el mundo, o sea, tocó en toda la ciudad, fue increíble. O sea, estaba las calles llenas, todo lleno.
Es impresionante. Entonces, claro, lógicamente, cuanto más juegas, más probabilidades hay de que toque. Menos en Palencia, que jugamos. Yo estaba en aquella época, estuve un año en Soria también, recuerdo aquello. Y luego me decían a mí, amigos que tengo allí, que tocó como 2 años seguidos, una vez el de Navidad y otra vez Reyes o eso, que se notó mucho porque subieron los precios de los pisos. Sí. A raíz de eso, que como subió de repente, se encarecieron las cosas en Soria por el asunto este, sí. Que en Castilla y León, tengo de formación de estas demográficas y eso, que en Castilla y León se juegue en porcentaje más a la lotería, también tiene que ver con nuestro perfil de población más envejecida. Es decir, la gente mayor juega más a la lotería que la gente joven. Eso es verdad. 280 millones, que creo que ha consignado, ¿no? Me parece decía, tal, que es un cuarto de soterramiento. Lo dejo ahí por hilar todo desde el principio. Y volvemos a empezar la tertulia. Podemos volver a empezar, jugamos todos. Entonces, consignado, es decir, que solo en billetes. Oye, pues perdona, en lugar de enmarcarlo, los metemos todos en una cajita y se lo damos por el sorteo. Claro, dice, entran 10 soterramientos, ¿quién se presenta? A ver. Qué bonito, y los niños cantando. Claro. Hombre, sí. Bueno, sin que nos dé la cifra exacta, no sé si han superado ese gasto medio que hay en Palencia, ¿sí? Sí. La media siempre es mentirosa. Eso es. Yo juego menos, cada año juego menos, pero... Sí, pero al final... No mucho más, pero sí. Pero siempre dices, yo juego menos, pero según se va acercando el sorteo, de repente empiezan a surgir los décimos, no sabes muy bien de dónde. A ver, que entras a un bar y tenga allí puesto el décimo Claro. Y es el que vas siempre y dices, y no voy a cogerlo. Yo ni les miro ya el número, por si acaso. Entra la cerveza. Entra tapándose. Y sobre todo si a la gente alrededor juega y dice, ay, sí, les toca a todos menos a mí. Claro, es que... Y te queda siempre esa cosa. Sí, bueno, también quieren subir el precio de los décimos, pero bueno, de momento este año se mantienen bien. Y 20. el premio a $500,000 de euros también. Bueno, sí, pero antes te tocaba y te lo llevabas todo, y ahora no te llevas todo, que se lleva una buena parte de Hacienda. Para su enterramiento. Que somos todos. Pues a mí que me lo den todo, que ya haré yo buen uso de hago una donación para el soterramiento. Bueno, pues ojalá el día 22 de diciembre, creo, si no me falla la memoria, es lunes, así que ojalá pues en la tertulia de ese viernes, de esa semana, que ya saben que no paramos tampoco en Navidad, ojalá podamos contar que nos ha tocado la lotería o al menos algún contertulio. Si toca el de aquí, pues no venimos. No venimos ninguno. No metemos una repetición de alguna de agosto o algo. Que seguro mira, pues metes esta que esta nos vale bien. Y si se vuelve a repetir esta, ya saben que es que nos ha tocado la lotería. Muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros una semana más. Carlos Hugo, Beatriz y Javier, muchísimas gracias por haber venido un viernes más, y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias también por habernos acompañado. Volvemos la próxima semana, puntuales el próximo viernes, y mucha precaución este fin de semana, porque ya saben que está activada esa alerta por fuertes tormentas y fuertes rachas de viento, así que mucha precaución y disfruten en la medida que se pueda el fin de semana.